muy cortito lo voy a hacer, era un viejito pescador muy humilde que salía todos los días a pescar, incluso de noche, porque lo único que quería era tener un poquito de recursos, quería que su hija fuera doctor, ¿ya? Y salía a pescar, muchas veces se quedaba adentro de alta mar, no podía volver, estaba súper complicado, pero la gente le decía, en cualquier minuto tú vas a perder la vida, porque de repente sale a pescar con tormenta, qué sé yo, no importa, todo porque yo quiero que mi hijo sea el doctor, que sea doctor, sea doctor. Pasaron los años, ¿cierto? El hijo entró a la facultad de medicina y él seguía trabajando, ya muy viejito, seguía trabajando igual, que quería que su hijo fuera doctor. Su hijo se recibió de doctor, ¿cierto? Se puso a trabajar en una clínica, pero el viejito ya estaba muy viejito, muy enfermo, y lo llevaron a la clínica. ¿A qué clínica? Donde trabaja mi hijo como doctor. Y lo llevaron donde su hijo. Entonces hicieron una junta médica, ¿cierto? Para ver cuál era el problema del viejito. Y en esa junta médica estaba el hijo. Entonces cuando el viejito enfermo, a punto de morir, ve al hijo, se le iluminaron los ojos. Estamos hablando del sentido de la vida. El viejito toda la vida, ¿cierto? O sea, buscó un sentido de la vida a través de que su hijo sea doctor. Entonces el viejito quedó con la mirada fija al hijo y le sonrió. Entonces los colegas le dijeron, cosa más linda. Precioso. Qué lindo. Entonces los colegas del médico le dijeron, ¿por qué este señor te mira con esa mirada tan iluminada? ¿Lo conoces? Y el médico lo miró y dijo, no, no lo conozco. Se avergonzó de su padre. Y el viejito murió con una lágrima en los ojos y una sonrisa en la boca. La lágrima, ¿cierto? Porque hubiese querido el último abrazo a su hijo. Y la sonrisa era porque su hijo era doctor. ¿Te fijas o no? Entonces, él le buscó un sentido a la vida a través de su hijo. Pero no siempre los hijos responden de la mejor forma, pero no importa. Él le buscó un sentido a la vida. Quería... Porque hay mucha gente que busca sentido a la vida en distintas cosas. Pero veas tú, fíjate, a mí me puedo atender también un italiano con una depresión profunda, estaba medicado hasta decir basta con todos los mejores especialistas psiquiatras que hay en Chile y no lo lograba arribar. Entonces empecé a hablar con él primero en italiano, lo que ya le empezó a iluminar, porque era italiano y inclusive le costó aprender castellano. Y me dice, bueno, yo he trabajado toda mi vida, ¿ah?, para dejarle un bienestar y alguna pequeña fortuna a mi hijo. Y entonces hoy día yo he reunido, ¿cierto? Tengo inclusive un local, reuní tanta plata, no voy a decir las cifras, y mi hijo conversando con él, pero papá, dijo, yo eso que tú ganaste en toda tu vida, yo me lo gané en un año. Y ahí se deprimió, como que sintió que todo su trabajo, todo su esfuerzo se le vino abajo. ¿Para qué? Bueno, hubo que trabajar y entre paréntesis salió, lo sacamos muy bien entre paréntesis después, pero le cambió completamente el sentido para él, ¿te fijas? De toda mi vida, ¿y para qué? Si después le están diciendo, no, papá, no importa, bota la plata, qué sé yo, sí. y se deprimió y nadie se había dado cuenta del porqué de la depresión. Pero en el fondo era una depresión real. Pero el hombre vivió con un sentido. Claro. Y eso a lo mejor es lo importante. Sí, pero de repente se lo quitaron. El resultado, ¿qué le va a hacer? No depende de él. Sí. Tu opinión. Sí, no súper central, pero muchas veces el tema del sentido está relacionado con otros temas. Sí. Y eso es algo que no siempre lo vio Frankl. Y el principal discípulo que tuvo Frankl fue Alfred Lengle. Lengle, que todavía está vivo, va a venir en noviembre a Chile. Ah, qué lindo eso. Él es, entre paréntesis, es socio honorario de la Sociedad de Psicología Clínica, digamos. Ah, qué lindo. Sí, se lo nombró hace años atrás. Él desarrolló lo que se llama la teoría de las motivaciones existenciales. Él dijo, sí, el sentido es una gran motivación, pero no es la única del ser humano. Si reducimos todo el sentido, reducimos lo que es la vida humana. Y él dijo, hay 4 motivaciones fundamentales sobre lo cual se sostiene la existencia humana, ¿no? Él dijo, una de ellas se puede abrir con la pregunta, yo soy, pero ¿puedo ser? ¿Puedo ser? Es decir, el tema del poder, del puedo ser, es algo central en la vida. Explica, por favor, qué significa eso, apasionante. Porque resulta que, por ejemplo, en este momento nosotros somos o estamos en un espacio de conversación para ilustrar a las personas sobre ciertos temas, ¿no es cierto? Si no podemos hacerlo, se cae la luz, falla algo, o estamos aquí, aquello, aparece esta sensación de no poder, de algo importante para nosotros que no se puede. Eso nos angustia. Cuando no podemos, algo que es vital, que es importante,
aparece la angustia. Sí. Aparece la angustia cualquiera Y de su la forma. frustración también. Claro, la angustia cualquiera de su forma. La angustia, la ansiedad, el miedo, el pánico, el terror, el espanto, todas esas son formas de angustia. Y que tienen que ver con el no puedo, no poder. ¿Sí? Ya, vamos a ir uno por uno porque me sí. interesa, pero entonces, ¿cuál sería la enseñanza que le dejamos a las personas? ¿Que no se pongan metas demasiado altas en poco tiempo? ¿Que sea gradual? Que también se permitan poder no poder. Eso. Es decir, Aceptar. que no sean omnipotentes. Es muy importante eso. Cuando tú quieres poderlo todo, Sí. nadie puede todo. ¿Te fijas? Entonces es importante el poder delimitarte, el poder reconocer los límites de tus capacidades, tu fortaleza y también del entorno, porque también el entorno te da las posibilidades para hacer o no hacer algo. El hombre es circunstancia. Realmente está la circunstancia, realmente no está la circunstancia, pero llevémoslo a algo más terrenal. Una persona que estudió en la universidad y no pudo titularse, por distintas razones. Esa persona arrastra una frustración, son verdaderas cadenas que arrastran por la vida y cambian su personalidad, todo el tema. Entonces, ¿cómo se maneja eso? Entre el poder y no poder, digamos. ¿Qué es el poder aceptar? Eso. Aceptar también es una cosa, porque el aceptar ya parte por un posicionamiento como tú como persona. Cuando tú aceptas que no puedes algo, aceptas que hay ciertos límites, ¿no es cierto? Si no esa frustración ¿No es conformismo eso? va... Es aceptación, que no es lo mismo que conformismo. No, porque aceptar no es estar de acuerdo. Aceptar es que esto es parte de mi Exacto. realidad. Es reconocer esto es parte de la realidad. Ahí entra tu mundo, entra la realidad. Mientras tanto estás negando. ¿No? Entonces eso es fundamental, porque tu vida, tu mundo se enriquece con la aceptación. Y recién cuando tú aceptas puedes cambiar algo. Esa es la paradoja del cambio. Yo no puedo cambiar lo que no acepto. Si a ti te hacen un diagnóstico y tú no aceptas eso, te estás peleando con una enfermedad. Pero cuando aceptas, tú vas y te haces el tratamiento, tú dices ya, tengo esto tiene tratamiento, ¿qué se puede hacer, qué no puede hacer? Ahí tú puedes hacer algo con eso. Yo lo he visto muchas veces en personas con cáncer, ¿no? Y efectivamente donde al principio viene una rebeldía, rabia, frustración, y después viene justamente esta etapa de aceptación, y ahí como que se tranquiliza increíble bien. El duelo también, ¿no? Lo primero es la negación. Obvio, el primero sí. El segundo punto. Pero o terminemos. No, el duelo, Compleméntalo, ¿sí? hablemos del duelo, porque el duelo entra en la siguiente Sí, pues, motivación. es parte de. El duelo ya no tiene que ver con el puedo, tiene que ver con la segunda motivación, que lo podemos abrir con la pregunta, yo vivo, pero ¿me gusta vivir? ¿Qué pregunta esa? ¿Me gusta vivir? Eso tiene que ver con todos nuestros sentimientos, los sentimientos de lo que nos atrae y los sentimientos relacionados con lo que rechazamos, los sentimientos positivos o negativos, ¿no? Y ahí está la vida, por lo tanto. La vida tiene que ver con esta dinámica de estar permanentemente disfrutando o sufriendo por lo que pierdes. El duelo tiene que ver con la pena de la pérdida, Sí, pues. la Fuerte. tristeza por la pérdida de algo, de un valor. Una persona, una relación, un objeto, lo que sea, algo que es valioso, que ocupa un gran lugar en tu vida y lo pierdes, eso es un duelo, ¿no? Y cuando no hace ese duelo, corre el riesgo de las depresiones reactivas, etcétera, ¿no? Sí. Claro, porque ahí a ti se te pierde en ese minuto como un sentido también cuando tú lo tienes relacionado con otro. ¿Sí? Que tú estás viviendo en función también de realizar a la otra persona, en ese sentido también tiene un sentido propio personal, es decir, para mí es muy importante hacer y dar esto. Ahora, lo que pasa ahí pues, es que las personas muchas veces hacen duelo patológico, o decir, que no quieren aceptar, que no quieren justamente asumir la pérdida, y terminan, digamos así, como aceptando esto que es terrible. De repente a mí me toca atender de repente personas que quedaron, digamos así, huérfanos o personas que han perdido el marido o la señora, y es tremendo, y de repente hay que reconocer eso. Ahora, una cosa interesante que algún día lo vamos a mencionar es todo pues, que hemos aprendido con el padre Valdo Santi en la Clínica Familia. Ahí son todos pacientes terminales. Antiguamente era solamente de VIH, hoy día no. Hoy día pueden ser digamos, de cáncer, puede ser de cualquier cosa.
Y es impresionante como los voluntarios que van ahí se sienten como tan bien una vez que empiezan a atender lo que nosotros hablamos, los tratamientos paliativos, que lo estamos haciendo hace 20 años en la clínica. Es increíble como también uno elabora justamente lo que tú estás diciendo, en términos muy simples, por supuesto. Sí, claro. Porque no podemos elaborar así en términos tan abstractos como esto, pero fíjate, es increíble los beneficios que entregamos a esa persona, inclusive a los familiares que van a verlo. Hay que empezar a verle apoyo. Sí, porque lo empieza a ver más tranquilo, más en paz. Es increíble lo que se logra eso. Tal es así que me llamó la atención que ahora el gobierno en salud quiere los tratamientos paliativos. Nosotros lo estamos haciendo 20 años ya y recién ahora se le ocurrió que era importante hacerlo. Te cierro paréntesis nomás. Sigue con la otra. Eran 4 puntos. ¿Va uno o van 2? Van 2. Van 2. Con el duelo van 2. Van 2. Con el duelo, con las pérdidas, con las depresiones en general también, ¿no es cierto? Aquello que no nos gusta en la vida, ¿no es cierto? Y que necesitamos cerrar, necesitamos abrirnos, necesitamos, pero al mismo tiempo complementar, ¿no? Donde el valor de la vida nos aparece permanentemente, ¿no? Poder llegar a eso. La tercera motivación que plantea Lengle tiene que ver con lo que podríamos abrir con la pregunta, yo soy yo, pero ¿me permito ser yo mismo? Qué buena pregunta. ¿Me permito ser yo mismo? ¿Es lícito ser yo como soy? Y eso tiene que ver con lo tuyo, con ser tú mismo frente a un otro, ¿no? Aquí aparece el tema de la mismidad versus la otredad, que es cuando esto que decía yo al principio... Sacarse las caretas, por ejemplo, y a ver lo que queda. La autenticidad. ¿Qué es la autenticidad? La autenticidad es eso, permitirte ser tú como tú eres. Poder... asumiendo riesgos. Siempre riesgos. Sí, porque claro. La sociedad para que no te lo permita, te lo censure. Puede ser que la familia, o que claro. Otros, ¿no es cierto? Claro, cuando... Tú para ser querido por tu padre tienes que sacarse buenas notas y ser estudioso, entonces no puedes no serlo y si no, no vales frente a él y eso es costoso, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, o con alguna característica que tú la ocultas, con características que a veces la sociedad rechaza, como tú lo planteabas, como puede ser la homosexualidad, por ejemplo, lo que sea, entonces... Yo he tenido pacientes de más de 30 años que todavía no asumen su sexualidad porque esto no me lo puedo permitir, no soy nada si soy esto, etcétera, etcétera, pero resulta que tienen una parte importante de la vida, que es de su sexualidad, la tienen reprimida y hasta que se trabaja eso, se ve eso y se puede permitir. Pero lo mismo, rasgo de personalidad, rasgo de carácter. ¿Como cuáles, por ejemplo? Es que a lo mejor mucha gente que nos está viendo en este minuto quiere saber un poco más, porque quieren, no el término salir del closet, pero quieren ser auténticos y quieren presentarse ante el mundo como realmente son, sean o no sean aceptados. Seamos un poquito más, expliquemos un poquito más. Sí. Claro, el ser aceptado, como veíamos, tiene que ver más con la primera motivación, que es el poder ser frente a, ¿no? Pero acá el permitirse ser, que no es lo mismo que poder, ¿no? Poder que sea posible. Pero aparte del homosexualismo, temas concretos, a ver. Digamos, por ejemplo, si yo tengo que agradar siempre, esa persona que están siempre con una pequeña sonrisita o con un gesto, aunque estén pasándolo mal, y no pueden poner sus propios límites, no pueden decir, sabes, no me gusta lo que me estás diciendo, no, tengo que agradar, tengo que decir, entonces me anulo. Eso es práctico, no me delimito, correcto. No pongo mis límites, ¿te fijas? Y que poner límites no significa reaccionar, no. Significa poder decir, sabes, esto es lo mío, y con esto no estoy de acuerdo. Puedo decir, no estoy de acuerdo. Pero fíjate que hay una cosa mucho más simple que eso que en la época nuestra. Los hombres no lloran. Entonces yo no puedo permitirme llorar de acuerdo a lo que la sociedad, los papás, la familia me ha obligado. Un ejemplo tan simple como eso. O las niñitas no se enojan. Por ejemplo, también. Entonces, uno no se permite la pena y el otro no se permite la rabia. En general, y esta pregunta es para ambos, ¿las personas andamos con caretas? Mucho. En general, digamos, ¿no? Eso existe. Por ejemplo, hay toda una terapia de sacarse la máscara. Digamos. Ok, eso existe, pero lo que tú señalas es muy profundo. Es importante que la gente reflexione sobre lo que estamos hablando. Hay que se pregunte lo que tú, esta pregunta que tú haces.
Pero sí. veamos antes que se nos pase el tiempo, que era la cuarta motivación. Bueno, la cuarta tiene que ver con el sentido, que es yo existo, pero ¿para qué es bueno? ¿A quién le sirve el que yo esté en el mundo? Y eso tiene que ver muchas veces, ahí está lo propio que aportaba Frankl, ¿no es cierto? Que él habla de 3 vías del sentido. La vida creativa, creadora, que es lo que podemos hacer en el trabajo, podemos hacer en la casa cuando hacemos cosas, cuando hacemos cambios, modificaciones, o la vida vivencial, decía él también, ¿no es cierto? Que es cuando tú disfrutas algo, más por la segunda motivación, más por esta cosa de la vida. O dice, cuando ninguna de las dos está, él hablaba de la vida actitudinal, el valor actitudinal. Por ejemplo, él decía, cuando ya no puedes, no tienes ni la vida ni creativa ni vivencial, es cambiar de actitud. Y eso fue su experiencia en el campo de concentración. Él decía, por ejemplo, la diferencia que había entre algunos y otros, digamos, que estaban ahí, era que algunos tenían una actitud que les permitía estar ahí, ¿no? Ese cambio de actitud frente a algo, el ponerse en un cambio, eso siempre está en mis manos, eso depende de mí solamente. ¿En qué consiste ese cambio de actitud en un campo de concentración? Por ejemplo, él decía que es pensar, yo cuando salga voy a ver a mi familia, voy a estar ahí, por lo tanto, aún estar acá tiene un valor, aún estar en estas condiciones tiene un valor, ¿no? Supongamos que sea eso Una cosa tan concreta como encontrar el sentido el hecho de en estar ese acá lugar. tiene un valor y que bueno, ¿cierto? Que este fin de semana voy a estar con mis nietos y mi familia. Pero ya estar aquí ya tiene un valor per se. Y él lo encontró en el campo de concentración, que es muy difícil. Sí. Pero también dijo una cosa terrible. Dijo, no sé, todo lo que estamos vivos, no fuimos los mejores en el campo de concentración. ¿Te das cuenta a qué nivel llega un momento determinado a hablar de sí mismo con esa franqueza, digamos, que no es habitual en nosotros? Claro, cuando tú cambias un cigarrillo por un plato de comida, digamos, y el que come finalmente el que sobrevive, etcétera, ¿te fijas? O el que roba, o el que quita, o el que delata, conseguía lugares. Ahí aparece Toda la dinámica que se da en esas circunstancias. por los Lo sobrevivientes. mejor y lo peor del ser humano. Y aquellos que simplemente se rendían y se entregaban, ¿no? Llévenme a la cámara de gas y sacaba, ¿no? Acabó. Ahora, yo voy a sacar totalmente, sé que el tiempo no nos permite. ¿Cómo tú aplicas todo este modelo, no sé, toda la sociedad, por ejemplo, la sociedad que estamos viviendo? ¿Cómo lo aplicarías tú? Yo me metí en psicología psicosocial, sí, que es bastante más pragmática, pero me interesa mucho la cosa más profunda. Desde esta mirada, cuando tú tienes, tienes esas cuatro motivaciones consolidadas y te afirmas en ellas y haces un sí a eso, o sea, tú das un consentimiento, una aprobación en tu vida a través de estas 4 canales, un sí al mundo que me sostiene, un sí a la vida, un sí a mí mismo en lo que soy, un sí a aquello que hago en el mundo. Ahí tú tienes lo que se llama una plenitud existencial. Sí. Y esa plenitud existencial es lo que te permite realmente estar con plenitud contigo y con lo tuyo. Esto no es un tema solamente para crecer yo, es un tema, digamos, en que yo y mi mundo somos una unidad, somos parte. La existencia tiene que ver con todo eso. La existencia viene de existere, es estar fuera, ¿no? Estar fuera, es trascendente. La existencia de por sí trasciendo, cuando voy al sentido, cuando voy a la acción, ¿no? Entonces, eso lo podemos aplicar en todo ámbito social, en toda nuestra vida. ¿Cómo lo aplicarías tú hoy día en la sociedad chilena, de lo que tú alcanzas a percibir, lo que pensaste, lo que reflexionaste, o te hago reflexionar ahora? ¿Qué cosas podríamos, digamos, si colaborar nosotros diciendo algunas cosas aquí que pudiera servir, ojalá, a los que no están de alguna manera gobernando en cualquier ámbito, desde ¿no sé, un secretario general hasta ¿no sé, los legisladores, los jueces, etcétera? Por ejemplo, preguntarme desde la mañana, del despertar, ¿qué tiene de valor, qué valor le quiero dar a este día? ¿No? ¿Es mi hacer profesional? ¿Es mi relacionarme con la familia? ¿Es mi estar con aprobación para estar conmigo? Porque cuando me presto, cuando no estoy con aprobación, me pierdo a mí. Ahí no estoy conmigo. Cuando me pierdo a mí, me pierdo vida. ¿Sí? Perder tiempo es perder vida. Sí.
Pero creo que mucha gente busca la aprobación y muchas veces en la cosa política hay búsqueda de aprobación también. Ahí. No, pero es aprobación externa. Sí, claro. Aquí estoy hablando de aprobación interna, aprobación interna, personal, que yo doy mi aprobación a lo que hago. Sí, claro, yo estoy de acuerdo. Entonces, autoaprobarse y no necesita de la aprobación externa. Exacto, ¿no? ¿no? Eso es muy importante. Eso. Claro, consentimiento interno. Puede ser incólume, digamos. Exactamente. Sobre todo las críticas y todo eso, que es re importante, porque la gente es muy sensible a la crítica y lo toma muy mal, digamos, de forma muy destructiva, por lo que tú señalas, que no tiene realmente la aprobación interna, de tal manera que sí, ok, acepto tu crítica, pero muchas veces tiene que ver con lo Hay que un yo dicho soy, antiguo que dice, corrige un sabio y el sabio será más sabio. Corrige un necio y te ganarás un enemigo. Y de todas maneras. Es común eso. Así que mejor ni siquiera estar dando consejos. Pero, a ver, después de toda esta experiencia, esta fusión que tú tienes entre el doctorado en ciencia y la psicología clínica, qué sé yo, ¿cuál es el sentido de la vida que tú has descubierto para ti? Bueno, digamos, yo hice un giro a los 50 años, hace 25 años atrás, hice un giro para darme yo percibo que hay un mundo con mucho sufrimiento y un sufrimiento innecesario. ¿No? Nosotros medimos cambio económico a través de números y decimos que hemos progresado porque tenemos varias veces el ingreso per cápita de hace no sé cuántos años atrás. Pero somos más felices, la gente es más plena, hay más calidad de vida realmente, ¿o no? ¿A nivel mundial o a nivel nacional? Hablemos solamente primero a nivel nacional, que es lo que tenemos más cerca. Y nos damos cuenta de que hay sufrimiento innecesario, de que hay mucho sufrimiento por patología, por abandono de sí mismo, por problemas relacionales, por falta de comunicación, por todo eso. ¿Por ideologías? También cuando hay identificaciones, cuando dejo de ver, cuando veo a través del filtro ideológico y no me contacto, no me dejo tocar. El sentido de la vida tiene que ver con el valor que me toca, no con aquel que yo pongo. Los idealismos y los fanatismos son huida de sentido, ¿no? Soy yo el que pone el sentido fuera y no lo que el mundo necesita, ¿no? ¿Así sean religiosos? Aunque sean religiosos. Sí, claro. No significa que todos los religiosos hacen el filtro ideológico, digamos. Hay veces en que tienen una gran capacidad de compasión y empatía, pero hay veces en que el filtro ideológico deja de permitirle la empatía. Pienso que la República de Bután tiene uno de los indicadores más importantes, es el indicador, digamos, de la felicidad. Fíjate, o sea, que se ha interesado más que lo económico, como dices tú. Bueno, Dinamarca es el país más feliz del mundo, ¿ya? Pero también lidera el consumo antidepresivo, entonces hay una contradicción. Eso ya es otro cuento, eso. Entonces, claro. Están tapando entonces problemas, que es distinto eso. Y también hay que revisar cuáles son los indicadores, que muchas veces son más bien numéricos o de otro tipo, ¿no? De lo que se puede contar. Entonces yo creo que por ahí hay un tema. Aquí en Chile subió, porque es un dato que yo empecé a investigar en los últimos años, ha aumentado 400% los medicamentos ansiolíticos y antidepresivos. Y digamos, la licencia más alta en el número son la de los cuadros, digamos, que tiene que ver con salud mental. Entonces algo pasa en nuestra sociedad. Claro. Y no está siendo atendido adecuadamente. No está siendo atendido, digamos. Y ahí también hay una miopía, digamos, ¿no? Sí, eso estoy de acuerdo. Sí. Pero tú crees, ¿no es cierto?, que lo que estamos hablando aquí, especialmente tú, ¿podemos lograr alguna modificación en estas personas que nos están dirigiendo si escucharan esto? Yo soy habitualmente muy optimista, pero a lo mejor me paso del optimismo, de que ojalá todas las cosas que estamos hablando, y tú especialmente, la gente tuviera la posibilidad de escuchar, de ver y pensar y analizar para sí mismo y su familia inclusive. Sí, yo creo que tiene que ver, ponernos a prueba los valores por los cuales vivimos y nos movemos. Yo creo que hay fantasmas, hay cosas que, como la zanahoria que se le pone al caballo para que camine, digamos, que hace que nos engañemos y empecemos a creer que la felicidad está en tener y tener y tener. Y eso también es la causa de la delincuencia, porque el que no tiene medio económico y quiere y tener, roba, ¿no? Fíjate, hay un pequeño estudio que hice a propósito cuando saqué el doctorado en Psicología Social. Entonces yo pude ver que muchas personas, ¿cierto?, que tú ves que viven tranquila y bien,
no tiene concepto realmente de ser pobre y por lo tanto estar mal. En cambio, cuando la persona empieza a hacerle ver, tú eres pobre y por lo tanto estás mal, ahí recién como se empiezan a angustiar, cosa curiosa. Si tú analizas los tribus, inclusive en África, tú ves que están contentos, felices comiendo inclusive la araña, pero si tú le empiezas a hacer sentir que eso no es felicidad, puede crearle realmente un problema, que no es lo mismo, ¿cierto?, que enseñarle cosas para estar mejor, son dos cosas distintas. Entonces ahí es donde yo estoy de acuerdo contigo en la ideología, como de repente la ideología empieza a impregnar esto y te puede echar a perder justamente lo que tú dices, un poco el sentido de vida personal, o sea, y disfrutar la vida. Lo que yo entendí, Gabriel, es que mientras más libertad exista, la persona puede buscar su camino. Claro, ¿cierto? claro. Entonces, ¿hay algún modelo, cierto, que sea más beneficioso para la salud mental positiva de una persona? Buena pregunta, muy buena, yo te la suscribo. Yo sé que el comunismo no, o sea, soy rotundo en decir. Sé que el socialismo tampoco. Genera pobreza solamente. ¿Hay algún modelo que a tu juicio sea más benigno para la salud mental de las personas? Bueno, ahí hay un psicólogo social de la escuela de Frankfurt que era Erich Fromm. Sí. Erich Fromm, que él desarrolló, digamos, un tema cuando habló de la sociedad enferma. Exacto. Tiene un libro que en inglés se llamaba La sociedad enferma, se tradujo como algo así como, no me acuerdo, algo de la sociedad actual, no me acuerdo cómo se tradujo, pero la idea de él, lo que plantea él en un libro que fue bastante difundido, digamos, es que él hablaba de un modelo, de una forma de un socialismo existencial, que es que se puede acercar un poco a lo que son los modelos de Europa, de la Europa del Norte, digamos, de países nórdicos. De los países nórdicos, incluido Dinamarca, digamos. Dinamarca, Suecia, Suecia, Finlandia, y Noruega, ¿no es cierto? Entonces, Islandia también. Claro. Donde no hay un Estado que... Es que ese no es socialismo, Gabriel, eso es capitalismo puro. Sí, no es socialismo. Los socialistas quieren atribuirle socialismo, pero no es socialismo. Socialdemocracia. Tampoco, no es socialismo. Esa cuestión quedó súper zanjado. Pero porque así lo porque llaman genera ellos. Confusión. Puede ser. Porque se llaman, el socialismo hizo quebrar a todos estos países en los años 90 y aceptaron el modelo neoliberal como eje. Así de simple, categórico. Sí, es que yo creo que va más que los modelos. Por eso tú eres más del área económica, etcétera. Yo no tengo tanta creencia. Yo creo que cualquier modelo de construcción de capital, sin capital, con esta forma, con este modelo, yo creo que va más por la educación y más por la sanidad mental. Perfecto, la educación, clave. Va más por ahí, ¿te fijas? Tú puedes tener gente sana.